Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Qué tal, Dani? Buenas noches, aquí estamos. Muy bien, qué gusto verte por acá. Bienvenido. Vero, buenas noches, qué gusto ver conectados. Hola, hola. Aquí hoy con luz. ¿A que no había estado la señora Luz por allá? Pues es que las lluvias como que está intermitente, entonces pues así ha estado, pero gracias a Dios hoy sí hay luz. Muy bien, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos todos que se van conectando. Pues, gracias a Dios, gracias a Dios que em, podemos estar por acá. Eh, Ami, bienvenida. Lupita, Ma, qué gusto Hola, verte. hola, buenas noches. Aquí hoy estamos tomando chocolatito. Hay un poquito todavía, pero. Ya Oliver, te lo buenas acabaste. noches. Bienvenido, ya casi se acaba. No habla. Esa voz de locutor de Oliver. Me gusta, me gusta su voz de Oliver, de locutor. Bueno, pues, qué gusto estar por acá. Eh, Hice ahí como un experimento de subir a YouTube lo que vimos de la reunión pasada. Entonces a los que no estuvieron, se los mandé y terminando, lo mando a los demás que sí estuvimos. Eh, si, si tú sabes editar videos, nos ayudaría mucho para poderlo subir. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a darle un repaso a lo que vimos la semana pasada. Hablamos acerca de por qué se pierde la batalla contra la tentación y cómo vencer. Y empezamos a, a delinear, a conocer eh, cómo es que sucede este asunto de la tentación. Y veíamos la semana pasada que el campo de batalla está dentro de nosotros y que eh, el pecado viene de adentro. Decíamos que el pecado viene de adentro, pero recordando, ¿no?, que en Cristo somos una nueva criatura, hemos recibido un corazón nuevo, una naturaleza nueva, el Espíritu Santo ahora vive en nosotros, por lo tanto, entonces ahora estoy capacitado para poder vencer la tentación. Y entonces decíamos que la tentación viene primero de dentro de nosotros y también decíamos que aunque la tentación venga de dentro de nosotros, no somos esos malos deseos pecaminosos, ¿no? Hablábamos también acerca de cómo es el corazón en donde se ejercita la voluntad, por donde pasan, a donde llegan, ¿no?, los pensamientos, los deseos, los recuerdos, los sentimientos eh, que me tientan y que la naturaleza pecaminosa carnal sigue presente en nosotros, aunque ya no nos gobierna. Sin embargo,
continúa influyendo, ¿no? Continúa bombardeándonos con esos deseos para llevarnos a pecar. ¿Por qué? Porque la carne lo que quiere es pecar. La carne lo que quiere es complacerse a sí misma. No va a llegar un momento en el que la carne diga, ya pecamos lo suficiente, ¿no? O sea, la carne no se sacia. La carne no va a detenerse ni a frenarse, sino que constantemente va a estar bombardeándonos para que eh, con esos, apelando a esos deseos, a través de esos pensamientos, de sentimientos, entonces yo ceda a la tentación y finalmente termino pecando, ¿no? Y decíamos también que ese corazón nuevo que he recibido, esa voluntad renovada, está conectada al Espíritu y que es por eso que tengo estos nuevos deseos. Eh, este deseo de ya no pecar, este deseo de ya no quiero seguir experimentando el precio del pecado, porque el pecado me lleva a hacerme sentir bien, me da cierto placer, me da cierta satisfacción, pero al final me cobra caro, me cobra con muerte, me cobra con esa separación, ¿no? Y de Dios, ¿no? Entonces, ya no quiero eso. ¿Por qué? Porque ya fui reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Entonces, ya no quiero pecar, ya no quiero, eh, porque es el deseo del Espíritu el que me lleva a cumplir la voluntad de Dios, que es vivir en santidad, vivir en pureza, vivir en justicia, hacer conforme a la voluntad de Dios en obediencia. Ahora quiero obedecer. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos habla a través de la carta a los romanos, ¿no? El mal que no quiero, eso hago. Y el bien que quiero, no hago. Y al final termino no haciendo lo que quiero, sino en el Espíritu tengo esta vida nueva, tengo estos nuevos deseos, por lo tanto, encontramos esta lucha que hay entre el deseo de la carne y la voluntad de Dios. Ahora que recibí a Cristo y que el Espíritu Santo vive en mí, tengo esta nueva naturaleza que me provee y alimenta de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, vemos cómo es que en nosotros hay esta lucha, hay este conflicto. Sin embargo, decíamos que no lo vamos a igualar, no vamos a poner en el mismo nivel el deseo de la carne y el deseo del espíritu. ¿Por qué? Porque son naturalezas diferentes y el poder y el deseo y la voluntad de Dios siempre van a estar por naturaleza en una condición diferente a la que tiene la carne, ¿no? Entonces, decíamos, ya, libera a esos perros que luchaban dentro de ti, ¿no? No, no son perros los que luchan dentro de ti, por más bonita que sonara la ilustración. Y bueno, pues hoy vamos a continuar, vamos a ver de dónde más surgen las tentaciones, de dónde más surgen las tentaciones. Y bueno, pues vamos a continuar con el segundo enemigo, que ya lo conocemos, viene de el enemigo de Satanás
y de sus demonios. Viene de Satanás y de sus demonios viene la tentación. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que el enemigo me ataca? ¿Cómo Con el sucede eso? pensamiento. ¿Por qué? Con el pensamiento, bueno, con ajá, con las, pues sí, el pensamiento, ¿no? Ajá. En Ujú. el pensamiento, ¿no? Es el enemigo el que nos está lanzando, ¿no? Nos está lanzando pensamientos que van a evocar, que van a engancharse con el deseo de la carne para llevarme a pecar. Ujú. Vemos que son esos dardos, que son esas flechas que vienen a nuestro pensamiento, ¿no? Y algo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, si tú estás trabajando, si tú estás lavando, estás barriendo, estás haciendo cualquier cosa y así de la nada viene este pensamiento a tu mente y entonces lo recibes y empiezas, ¿no? Y empiezas a darle vida, ¿no? Ay, no, sí, híjole, ya me acordé que en cierto momento el hacer esto me trajo cierta satisfacción, me trajo cierto beneficio, me dio ese placer. Y entonces empiezo, ¿no? Empiezo a darle vida, ¿no? Empiezo a darle cabida a esos ataques, a esos pensamientos que vienen y termino creyendo que son míos, ¿no? Eh, ¿Qué tan fácil es caer en la autocompasión? ¿Qué tan fácil es caer en la autocompasión, no? ¿Por qué? Porque viene un pensamiento a mi mente que me recuerda, ay, es que a mí las personas nunca me han tratado bien, ¿no? ¿Por qué? Porque yo desde niño pasé esto y pasé lo otro y a nadie le interesaba y entonces por eso, y entonces ya toda la atención se está enfocando en mí mismo. Y entonces ya pobrecito de mí, pero es que a mí nadie me entiende, pero es que a mí nadie me ha amado, ¿no? Pero es que yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un tonto soñador, ¿no? Y entonces ya tu pensamiento dejó de estar en Cristo, tu pensamiento dejó de estar en la actividad que estabas realizando. Y dices, no, pues yo creo que sí, ya me está dando sed de la mala. ¿No? Y entonces cedo a la tentación, ¿por qué? Porque esos dardos, porque esos pensamientos apelan a mi deseo, apelan al recuerdo, perdón, no a mi deseo, al deseo, apelan al deseo de la carne, al recuerdo de aquel viejo hombre que ya está muerto, que ya está sepultado, que ya está resucitado con Cristo, pero digo, no, o sea, es que ¿cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, ¿no? Si detrás de una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿No? Y entonces estamos cediendo a la tentación por un pensamiento que llega a nuestra mente. Esas son las artimañas y las maquinaciones del enemigo. Por eso es que nosotros tenemos este dicho, ¿no?
Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo, porque Satanás nos conoce como seres humanos, sabe en dónde, de qué manera atacarnos. Sabe cuál es nuestro lado flaco. ¿Cuál es nuestro lado flaco? La carne. Y son esas artimañas. ¿Qué entiendes por artimaña? Cuando escuchas esta palabra artimaña, maquinación, ¿qué entiendes por eso? Yo pensaría que es como buscar la manera, o sea, como planear algo, no sé. Su estrategia, su estrategia que utiliza porque supongo que también conoce nuestras debilidades y probablemente también por ahí es que tenga esas estrategias para que caigamos. Muy bien, ¿alguien más? Creo que es como esta parte donde utiliza como cierta verdad, como ciertas cosas reconocidas para el propósito contrario para lo que está hecho, ¿no? Y pensando como en las manías, ¿no? Hablando de artimaña, pues pienso como en el trabajo, ¿no? Entonces es como tu manía de, pues el camino corto, ¿no? Si tengo que hacer 20 lápices, pues hago 15 y mañana me aviento, mañana me echo los otros 5, ¿no? Entonces vas tomando como este atajo, ¿no? Esta aparente ventaja cuando pues realmente no es algo benéfico. Órale, qué chido. ¿Alguien más? ¿Qué sería una artimaña o una maquinación? Pues sí, tiene toda la razón la hermanita. Em, Como una artimaña, yo lo tomo como el, el maquinar, el pensar, el, el que voy a hacer una trampa de, por ejemplo, ¿no? Que tengo que entregar cierta cantidad y nada más entrego menos cantidad de la que me están diciendo que tengo que entregar. Esa es como una artimaña de ver eh, alguna, así como ventaja para mí Ujú. hacia lo malo. Así es, una ventaja, digamos que como el atajo, ¿no? Es como, ¿cómo puedes conseguir algo bueno, algo lícito, pero de la manera rápida, corta, sin esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes obtener este placer? ¿Cómo puedes obtener esto bueno, pero sin tener que ir por el camino largo de la obediencia, ¿no? Y entonces, fíjense, qué curioso, ¿no? Qué curioso porque dice el diccionario que las maquinaciones son proyectos o acechanzas artificiosas y ocultas, dirigidas regularmente a un mal fin. Los sinónimos para maquinaciones es conspiración, conjuración, confabulación, conjuro, complot, trampa, trama, intriga, Híjole. maniobra, manejo, enredo,
acechanza, movida. O sea, todo eso es una maquinación, todos esos son sinónimos de maquinación. Todo esto con el propósito de generar un mal. Y, y dice Pablo que en 2 Corintios 2 dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Dice que no las ignoremos, porque si las ignoramos, entonces estamos cediendo a la tentación y pecamos. Y lo que queremos es saber por qué pierdo la batalla contra la tentación, porque estoy agarrando el atajo, porque estoy agarrando la mentira, porque estoy creyendo que el sentir compasión de mí mismo está bien, porque pues soy depresivo, porque tengo una naturaleza más depresiva, ¿no? Y entonces, pues, no está mal, ¿no? Darme un ratito de sentirme mal conmigo mismo. Y entonces es como, ¿por qué si ya está muerto? ¿Por qué si ese viejo hombre ya está sepultado con Cristo, ya está crucificado? ¿Por qué, por qué le daría pie al muerto? ¿No? ¿Por qué cedería al deseo del muerto? A ver, Lupita, alzó su manita. A ver, adelante. Ahí voy. Se me vino a la mente justo algo así que a mí me pasó, eh, que bueno, tú sabes que yo tengo fibromialgia y para los que no saben, tengo esta enfermedad. Y al principio, pues cuando Dios se reveló a mi vida, fue una de las maneras en que me rendí, ¿no? A ya no depender de mí misma, ¿no? Y vino esta enfermedad. Entonces, con esta enfermedad a mí me recetan muchísimo medicamento, entre ellos antidepresivos. Digo, cuando me recetan antidepresivos, a mi mente se venía, entonces tengo depresión, ¿no? Porque si no, ¿para qué me van a recetar los antidepresivos? Y me acuerdo que una hermanita me decía, pero ya no tomes eso porque eso le hace más daño a tu cuerpo. Y, y yo decía, no, no, porque los doctores dicen que los debo de tomar. O sea, pero también tengo entendido, ¿no? Obviamente, pues somos un cuerpo y, y sí o sea, hay cosas en el cerebro que también determinan que necesitamos, ¿no? Pero yo voy a que no, yo lo creí cuando me dijeron que necesitaba antidepresivos, ¿me entiendes? Porque si no, no identificaba que estaba deprimida. Entonces, bueno, ya pasaba el tiempo. A mí me dio miedo dejar de tomarlos y me dijo, bueno, vamos a orar para que Dios te sane y no necesites tomar ese medicamento. Y empecé a orar de esa forma, ¿no? Y le decía yo a Dios que si realmente los necesitaba o no, pues que Él me dijera. Y venía un versículo, ¿no? Donde dice que pues Él pagó por todo, ¿no? Entre ellos nuestras enfermedades. Yo lo creí y, y obviamente no dejé el antidepresivo así de golpe porque se supone que no se deben de dejar así. Investigué primero y entonces lo empecé a retirar poco a poco y, y ya está la
fecha ya no los volví a tomar y ya no tenía depresiones, ¿no? Pero a lo que voy es que me vino a la mente, ¿no? Ese pensamiento que yo tuve, porque fue cuando a mí me lo dijeron, ¿no? Los doctores, que realmente necesitaba ese medicamento. Y pues ya han pasado 7 años y no he vuelto a tomar los medicamentos, pero pues simplemente yo le creí a Dios. Muy bien. Sí, sí, porque son esos pensamientos, ¿no? Son esos pensamientos que vienen y que nos van a llevar de cierta manera. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver esto que a mí me gusta mucho hablar de esto. Vamos a continuar porque, eh, pues no nada más es decir, bueno, pues ya son pensamientos que vienen a tu mente y ya, sino, pues, pues son maquinaciones, ¿no? O sea, son cosas que son elaboradas. O sea, no nada más es ahí cualquier cosa que el enemigo te avienta a la mente, ¿no? Sino vemos estas tres triadas. Eh, cuando, cuando en Génesis capítulo 3 Adán y Eva pecan, desobedecen, el pecado trae tres consecuencias que vemos ahí directamente. El primero es la vergüenza. Ujú, Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, pero ujú. después de pecar viene la vergüenza y entonces se cubren. No se cubren de vergüenza delante de Dios, se cubren de vergüenza entre ellos. Entre ellos se sentían avergonzados. Pues sí, está feo, ¿no? Porque pues Adán no cuidó a Eva y pues qué vergüenza, porque esa era su chamba, ¿no? Esa parte de su chamba. Él se siente avergonzado. Eva no fue esa ayuda idónea, ¿no? Se sintió avergonzada delante de Adán y entonces buscaron cubrirse. Después vino el miedo. Cuando Jesús va a buscarlos en el huerto y les habla, dice que tuvieron miedo y se escondieron. Ujú. Entonces, ahora sí, hay miedo delante de Dios. Después de haber pecado, experimento el miedo. No quiero, no quiero tener que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque me siento culpable. Entonces ahí están esas tres consecuencias del pecado: vergüenza, miedo y culpa. Satanás estaba ahí. No es como que ellos desobedecen y Satanás se va feliz al infierno a hacer una fiesta. No, o sea, Satanás sigue ahí porque cuando los llama a cuentas, Jesús le dice a la serpiente, también le da un juicio a la serpiente. Entonces, Satanás está viendo cómo es que los seres humanos experimentamos estas tres cosas: vergüenza, miedo y Mi culpa. culpa. ¿Y qué va a hacer? Pues los Pero va a por ahí. ocupar, Ujú. los va a ocupar, ¿no? Aquí es, o sea, ahí está el pan, ahí está el pan. O sea, haz sentir a los seres humanos avergonzados, con miedo Miedo y con y culpa. culpa, y te los echaste al sartén.
Entonces, esos pensamientos que vienen a nuestra mente van a apelar a estos tres. Si tú hubieras sido una mamá diferente, tus hijos no estarían así. Si tú hubieras sido una mejor mamá, entonces tus hijos no estarían pasando por esto. Culpa. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo vas a decir? ¿Qué cara vas a dar? Vergüenza. Ujú. Y pues, qué miedo, ¿no? Qué miedo que eso se salga más de control. Entonces, échale ganas, tú esfuérzate, tú busca solucionar esto. ¿Por qué? Porque qué miedo que se ponga peor. Es muy sencillo. O sea, de verdad, estas maquinaciones son sencillas y necesitamos conocerlas para no ignorarlas. Y cuando vienen todas estas cosas al pensamiento que evocan ciertos recuerdos, que evocan ciertos sentimientos, entonces puedo identificar, esto no viene de Dios. Esto no es de parte de Dios. Por eso es importante que nosotros no ignoremos estas cosas. Adelante, Vero. Justo lo que ya hemos platicado como en otras reuniones, ¿no? Reconocer que el Espíritu Santo nos llena de, o sea, nos convence, ¿no? De pecado, de juicio y de muerte. Y estos pensamientos justamente nos entregan a nosotros tienes que hacer algo. O sea, ya la regaste, entonces tienes que hacer algo. No te puedes quedar ahí. Y dejas de confiar en Dios, o sea, totalmente es la motivación a tu carne de tienes que hacer algo. Y en ninguna manera, en ninguna parte de la Biblia, dice que la salvación dependa de nosotros, ¿no? Entonces creo que lo que decías ahorita me hace como hilar esas ideas, ¿no? El que yo pueda reconocer algo que me está llevando a tratar de llevar en mis manos o sea, como en mi espalda, ¿no? La carga de algo que no me corresponde. Así es, porque ese es el propósito. El propósito es no dependas de Cristo, hazlo tú, ¿no? Eh, hazlo tú mismo. Tú soluciona tu culpa, tú controla la situación, controla las personas, controla el problema para evitar el pánico. Cubre tu propia vergüenza. Dani, Con- Ujú. perdón, y esto Sí, tiene que ver con lo que comentábamos la semana pasada de la voluntad. O sea, ¿cómo mm, lo relacionas, pues Andy? es decir, pues tener la voluntad pues de salir de estas cosas, ¿no? Hablábamos, aquí anoté, hoy, la voluntad, bueno, el problema está en la voluntad. Entonces, si tenemos voluntad para poder salir de estos sentimientos, o no sé cómo llamarlos, y de culpa, de vergüenza y de miedo, sí podría ser, o sea, tener como esa voluntad. Buena pregunta, es muy buena pregunta, porque no es que tengamos la voluntad, Ok, es que tenemos el deseo del espíritu ajá, de hacer la voluntad de Dios, entonces ejercito
ejercito mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Porque voy en el entendimiento de que estoy descifrando la batalla dentro de mí, en mis pensamientos, al identificar que estos pensamientos, estos sentimientos, esto que ya evocó en mí, en la carne, no viene de Dios, porque a donde me va a llevar es a ceder a la tentación. ¿Cuál es la tentación? De querer yo solucionar las cosas, de Ujú, tomar el atajo. ok, Entonces, digamos que tener la voluntad, podemos cambiarlo por responder al deseo de santidad del Espíritu Santo, de responder en fe, en obediencia a la voz de Dios. ¿Qué voz entonces, qué palabras son las que puedo escuchar en lugar de estas maquinaciones del enemigo? Pues la palabra. claro. Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Ujú, ujú, Ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque si vienen estos pensamientos a hacerme sentir condenada, a hacerme sentir culpable, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. La culpa tiene la chequera más grande. Entonces, si me hace sentir culpable, yo voy a querer pagar culpas de cierta manera. Voy a estar cediendo a la presión. ¿Eso qué es? Quererlo controlar por mí mismo, tomando el atajo de no descansar en la voluntad de Dios, de no descansar en su amor, en su provisión, en su perdón, en su fidelidad. Entonces ahora yo lo tengo que resolver. ¿Por qué? Porque yo fallé. Entonces, como yo regué el tepache, yo lo tengo que recoger. ok, ok, ok. Ujú. Gracias. Sí, Ujú, exacto. Dice Lupita, como Jesús en el desierto. Exacto. Jesús fue tentado en el desierto. Jesús fue tentado, pero eh, él contraatacó con la palabra, ¿no? Por eso ahí ya estamos viendo el cómo vencer, ¿no? Ya estamos viendo cómo vencer la tentación, ¿no? Por medio de la palabra. Sin embargo, para mí es importante que hagamos esta radiografía y que veamos cómo se va conectando, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que todo es culpa del enemigo, todo, todo es culpa del enemigo. No, hombre, o sea, el enemigo, como no duerme, te trae bien chambeado, ¿no? Y te trae bien trabajada la mente y entonces, no, no nada más es la obra del enemigo con los demonios, ¿no? Porque entonces ahora hay demonio de todo, ¿no? Bueno, no ahora, siempre ha habido demonio de todo, ¿no? Entonces le echamos la culpa a los demonios, ¿no? Y a Satanás cuando en nosotros está todavía eso último, ¿no? De la presencia de la carne en nosotros que nos bombardea con estos deseos. Y entonces estamos viendo cómo estos deseos también por los ataques del enemigo, ahí entran y se pueden enganchar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos recuerda ciertas cosas.
Acuérdate de aquellas noches, María Bonita, ¿no? Pues no, ya no, o sea, ya está muerto, ya eso ya pasó. Entonces, dijimos que van a venir estos pensamientos para hacernos sentir culpa, miedo y vergüenza. Ujú. Esa es la primer triada de cómo trabaja el enemigo. La segunda triada es otra que me encanta esta. La prisa, el ruido y las multitudes. Prisa, ruido y multitudes. Y yo la verdad no puedo ir muy lejos. Y la verdad, el metro de la Ciudad de México es esto. El transporte público en la Ciudad de México es esto. Es ruido, prisa y multitudes. Corre, corre, ¿no? Y entonces esos pensamientos nos apresuran para nosotros tomar una decisión o nos apresuran para no hacer la voluntad de Dios. Pero el chiste es que hay prisa. La segunda forma es el ruido, ¿no? Y entonces llega ese dardo, llega ese pensamiento a tu mente y empieza el mono cilindrero a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ya traes un ruido en la cabeza, ya traes así todo aquí la señora loca, ¿no? De la vecindad, así aquí adentro, ¿no? Y ya, o sea, cuando te das cuenta, ya estás todo estresado, ya estás todo enojado, ya estás todo depresivo, ya, o sea, ya ansioso, ¿no? ¿Por qué? Por todo ese ruido que hay en la cabeza. Y esa multitud, ¿no? Esa multitud de voces, ¿no? La multitud de voces, no es que estés esquizofrénico, ¿no? No es que ya te volviste loco y ya escuchas voces, ¿no? Pero todas esas multitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado te sientes condenado, por otro te sientes temeroso, por otro te sientes avergonzado, pero a la N potencia. Y entonces la salida es vete por el atajo. Tú buscas solucionar, porque he escuchado muchas veces, ¿no? He escuchado muchas veces que hay personas que dicen, ¿no? Es que seguramente Dios tiene cosas más importantes que mis problemas, ¿no? O sea, lo que yo estoy pasando no es tan urgente, no es tan importante para Dios. Mm. Porque, pues, Dios tiene que darle de comer a todo el mundo. Entonces, o sea, eso es una chamba grande, ¿no? Entonces, ¿cómo por qué Dios tendría que tenerse a mi problema? Sí, pero ahí estamos cayendo en lo que el enemigo quiere de nosotros, hacernos dudar de cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas que el enemigo quiere hacernos dudar? ¿Quién se acuerda? Ya las hemos dicho varias veces. A ver, ¿quién se acuerda? De que hay cuatro cosas que el enemigo quiere hacernos dudar.
híjole, mi identidad como hijo de Cristo, el poder de Dios, ¿no? Porque lo minimizas, ¿no? O sea, con el ejemplo que acabamos de decir, pues minimizas, ¿no? Tratas como de lo que decían en la reunión pasada, ¿no? O sea, tratas como de igualarlo, ¿no? O sea, no es tan importante, no es que Dios tiene el poder para solucionarlo, ¿no? Tu salvación, ¿no? Te hace dudar de tu salvación. Creo que esas no me suena otra. Muy bien. ¿Alguien más? A ver quién se acuerda. Vero le dio a dos. La de la salvación va incluida con tu identidad, ¿no? Porque como hijo de Dios, pues va la seguridad de la salvación, ¿no? ¿Alguien más que se acuerde de cuatro cosas que nos hace dudar el enemigo? El poder del espíritu, nuestra identidad, pero faltan otras dos. ¿Cuáles son? ¿Quién es Dios? Y la verdad de su palabra. Entonces tenemos, el enemigo va a hacernos dudar de quién es Dios, la veracidad de su palabra, el poder del espíritu y nuestra identidad. Va otra vez. La identidad, quién es Dios, la veracidad de su palabra, el poder del espíritu y mi identidad como hijo. Uh-huh. En este ejemplo que poníamos, ¿no? Es que Dios tiene algo más importante que hacer que mi problema, porque hay problemas más grandes que requieren más atención de Dios. Ah, ok. Entonces, ¿de qué manera estamos pensando y dudando en estas cuatro cosas? A ver, ¿quién hace el ejercicio? ¿Cómo es que dudo de quién es Dios al decir estas cosas? O sea, ¿cómo nos hace perder esa parte? Pues es cuando tenemos alguna situación y dejamos de tener fe, no sé, ¿no? Porque estamos dudando de su poder Cuando, o de su... cuando dices, cuando la persona dice, es que Dios necesita, no, es que Dios, para Dios estas cosas son más importantes que mi problema. ¿En qué manera estoy dudando de él? de su poder, omnisciencia, omnipotencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, como Dios tiene cosas más importantes que hacer, entonces esto te toca a ti. Y apúrale, apúrale, porque se va a poner peor si no lo resuelves, porque vas a quedar mal y ya has venido quedando mal. Entonces, ¿a poco vas a dejar que esto se ponga peor? Y entonces estoy dudando de quién es Dios, de que Él es soberano, que las cosas todas van a suceder bajo la mirada, bajo el cuidado de Él, que Dios no tiene todo el poder. Entonces estoy dudando del poder del Espíritu Santo, porque Dios sí necesita poder para alimentar a toda la gente, pero no le alcanza su poder o no le alcanza su tiempo o no le alcanza su amor y su bondad para cuidar de mí.
Porque pues igual y ni eres hijo de Dios, porque si fueras hijo de Dios, pues no estarías pasando por estas cosas. Y entonces ya estoy dudando de mi identidad. Y me hace dudar de su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes. ¿Cuánto? Todos los días. Todos los Hasta días, el... hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes. Yo no los voy a abandonar. Jesús les dice, no los voy a dejar huérfanos. Pero, pero yo ya dudé eso. ¿Por qué? Porque dejé que el enemigo me vendiera eso. Y entonces yo lo tengo que solucionar. Y bueno, pues como no lo puedo solucionar, pues grito, pego, doy sombrerazos y me altero, porque creo que así sí puedo controlar la situación. Y ya pequé, o sea, o sea, ya me desvié, cedí a la tentación. Adelante. Bueno, de dudar de quién es Dios, bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Podría ser no conocer las promesas de Dios, en primera y en segunda conmiserarme, ¿no? Porque digo, pues es que tiene que hacer cosas más importantes y se está conmiserando porque dice, y yo no soy tan importante. Ujú. Exacto, estoy dudando de mi identidad. ¿Por qué? Porque como ay, es que hay cosas más importantes, es que el hermano, la hermana, o sea, a ellos sí Dios sí los oye, pero a mí no. ¿Por qué? Porque yo soy el dedo chiquito, la uña del dedo chiquito, ¿no? El champi de la uña del dedo chiquito, ¿no? Entonces, no, o sea, somos hijos, somos o sea, Dios no tiene favoritos, el Padre no tiene favoritos. Ay, es que el pastor, él sí. No, no, porque el Padre ve a Cristo en ti, ve a su propio Hijo. Entonces no va a decir, ay, bueno, tú sí, y este no, y este sí, y este no. Adelante, Lupita. Y bueno, de la veracidad de su palabra, ¿no? Cuando Él promete, bueno, nos da sus promesas, ¿no? Y, por ejemplo, dice que el que empezó la obra la terminará, ¿no? En mí. Ujú, Pero yo nomás no veo, no veo claro, ¿no? O sea, si yo me veo a mí, digo, no, pues me falta mucho, ¿no? Estoy en obra negra y nomás no veo para cuándo. Pero porque efectivamente no se trata de lo que, de mi obra, sino de la obra que está haciendo Dios en mí, pero sin embargo, pues no estoy creyendo ahí en su palabra, ¿no? Eso se me vino a la mente con respecto a la veracidad de su palabra. ujú. Muy bien. Pues ahí está. O sea, ve cómo ahorita con este ejercicio estamos desentrañando cómo es que son las maquinaciones, cómo es que son los engaños. Me hace sentir culpable, me hace sentir temeroso, avergonzado, me mete ruido, me mete prisa, hay multitudes. Tú puedes meterte al metro de la Ciudad de México con toda la paz y eso, si tú no vas tranquilo, si tú no vas enfocado, vas a salir agotado, vas a salir agotado. ¿Por qué? Porque todo el mundo va corriendo, porque todo es rápido, porque es, córrele, córrele porque se va el tren, córrele porque ya se llenó, córrele porque ahí viene el otro, córrele, ya se te va a pasar
la estación y la gente te aprieta y hay ruido. O sea, no solamente el ruido de la gente, los monitores que hay. La multitud que te aprieta. ¿Cómo se ve eso acá? ¿Cómo se ve eso aquí? Es un buen ejemplo, ¿no? Para discernir, para ya no dejarme llevar. ¿Por qué? Vamos a la tercer triada. Porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. O sea, lo que Satanás quiere es estas tres cosas finalmente. Robar, matar y destruir. A uno, mi comunión con Dios, mis relaciones en familia, mis relaciones interpersonales y finalmente que no sea un buen testimonio a la gente. ¿Por qué? Porque si el enemigo nos hace no solamente dudar, sino actuar conforme a esas dudas, me está robando la verdad, me está robando mi identidad, me está robando la comunión con Dios. Pero no, pero me la roba y yo se la entrego. O sea, yo la estoy entregando. Si no estoy atento. Por eso estamos hablando de cómo es que vivir en el espíritu, cómo es que andar en el espíritu me va a llevar a vencer la tentación. Por eso andar en el espíritu no es flotar, no es mostrar que yo soy súper santo, que yo soy, que vivo una vida muy bien. Eso es hipocresía. Andar en el espíritu es vivir conforme a estas realidades. Vamos, vamos a 2 Corintios 10. Alguien que nos ayude a leer. 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Márcalos en tu Biblia. Así ponles flechitas, ponle todo ahí, monitos, un marcador ahí ponlo porque necesitamos tener claro esto. 2 Corintios 10 del 3 al 5. Igual si tenemos varias versiones, está muy chido, ya sabes. Adelante, Katy. Nada más abre tu micro. 10 del 8, ¿del qué? 2 Corintios 10 del 3 al 5. Anímense, anímense, abran su micro. A ver, yo, del 3 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo,
sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Este es NBI. Muy bien, gracias. Está muy claro ahí en la NBI. ¿Alguien más? Yo tengo NTV. Ujú. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las armas del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Muy bien. Ami, ¿tú querías leer también? Ah, sí, pero yo igual tengo NTV. Ah, bueno, está bien. Yo tengo Reina Valera, Adelante. sí, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Perdón, no te escucho. Ya, perdón. Y fíjense cómo es que estos pensamientos que se levantan, ¿en dónde se levantan? En nuestra mente. ¿Y cómo son descritas? Como fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Fíjate cómo, o sea, sí, sí, eso, o sea, es una chamba bien elaborada del enemigo, porque nos va poniendo ladrillo a ladrillo pensamientos que terminan siendo muros, que terminan siendo fortalezas. Y dices, es que yo esto yo ya no lo puedo vencer. Es que yo ya no me veo sin hacer esto. Y estoy viviendo derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota en el pecado. Y por más, no la armo. ¿Por qué? Porque estoy creyendo estas cosas. Estoy creyendo mentiras que ya se volvieron fortalezas en mi mente, que me llevan a la desobediencia. Por eso es que necesitábamos una nueva naturaleza. Por eso es que Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Has pensado eso? O sea, tienes la mente de Cristo. Pues si ya te dio su espíritu, pues si ya tienes nuevos deseos, entonces tienes la mente de Cristo, tienes los pensamientos de Cristo. Tienes la palabra, el Espíritu te recuerda la palabra, te enseña la palabra. O sea, estas cosas se tienen que vivir por fe. Si no, voy a estar perdiendo la batalla. Es que, ¿por qué no puedo vencer? ¿Por qué no puedo? Pues porque estoy cediendo a la tentación. No estoy guardando mi mente. No estoy guardando mi corazón. El enemigo, decíamos, lo que él quiere es robar, matar, destruir. El enemigo lo que quiere es que finalmente estemos avergonzados. Va a hacernos dudar.
para que nosotros luchemos con nuestras propias fuerzas, luchemos con con nuestros propios recursos. Y Pablo dice, aunque andamos en la carne, no peleamos con las armas humanas, carnales, naturales, porque no vas a lograr la victoria. No vas a lograr la victoria porque estás ocupando las armas del enemigo. Entonces, la tentación va a venir de nuestros deseos y también va a venir del enemigo, de Satanás, de los demonios con sus mentiras. Por eso no debemos ignorarlas. Si ya esta noche han sido reveladas, si esta noche ya han sido evidenciadas las maneras en las que el enemigo nos tienta y finalmente pecamos, entonces ya no lo hagas, ya no. Y lo que yo te invito esta noche es a que te pongas a cuentas con Dios y le digas, ¿sabes qué, Dios? Yo he pecado contra ti porque he creído las mentiras de la tentación, de mi carne, perdón, de la carne. He creído la mentira de la carne y he creído la mentira del enemigo. He dudado de ti, he dudado de tu palabra, he dudado de tu poder, he dudado de quién tú dices, quién soy yo. Y eso me ha llevado a pecar contra ti. ¿Por qué? Porque quiero controlar, porque quiero que las cosas salgan como yo quiero, tomando el atajo. Porque al final se siente rico, ¿no? O sea, se siente rico, la ilusión del control, ¿no? La ilusión del control se siente rica, ¿no? Yo estoy en control. Y por dentro sabes que no es cierto. Entonces, pues yo te invito a eso, te invito a que puedas ponerte a cuentas esta noche. Y como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, esta es la clase y va a venir el examen, va a venir la prueba, van a venir los pensamientos, van a venir los deseos, van a venir los recuerdos, va a venir todas esas cosas. Y entonces, ¿qué vas a hacer? 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar, para que puedan soportar. Y ahí es en donde vamos a obtener la victoria. Ahí es en donde vamos a obtener la victoria, no en esforzarnos, sino en reconocer, he venido fallando todo este tiempo, pero viene la prueba, es lunes en la noche, no sé si ahorita terminando va a venir la primer prueba o mañana temprano, no sé, el viernes, el jueves, el sábado, no sé cuándo va a venir la prueba, pero va a venir la prueba.
no ignoremos estas cosas, ¿sale? Entonces, Ma, ¿puedes hacer una oración para cerrar, por favor? Padre, bueno, te damos gracias porque nos permites reunirnos para aprender, porque al menos en mí hay mucha ignorancia aún. Señor, te ruego por Dani, Señor, que tú le sigas dando esa sabiduría para que siga compartiendo. Y te ruego por mis demás hermanos, Señor, que nos guardes y que nos protejas de todo mal. Te doy gracias, Señor, por la vida, por el día de hoy, por la comida. Te lo pido y te doy gracias en nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues pasen buena noche Buenas noches. y por acá seguimos. Buenas Descansen. noches a todos.